Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En esta segunda clase vamos a tratar de presentar el lenguaje más básico que vamos a ver en este curso, que es el lenguaje de enunciados o de conectivas, que es un lenguaje formal que usamos en lógica para codificar la información y de ese modo poder analizar, eh, entre otras cuestiones, o resolver problemas, entre otras cuestiones, como el de determinar si un razonamiento es correcto o válido, ¿no? Acá es importante aclarar que un desarrollo fundamental en lógica, que data del siglo III a.C., eh, es la idea o el descubrimiento de que la corrección de un razonamiento, la validez de un razonamiento, no depende de cuál es el contenido informativo de ese razonamiento, sino que depende de cuál es su estructura o su forma lógica, es decir, depende de la manera en que está conectada la información contenida en las premisas y la información contenida en la conclusión de ese razonamiento. Entonces, para analizar si estamos razonando correctamente, para analizar la manera como está vinculada la información, para analizar el modo en cómo se ha procesado la información que hay en el razonamiento, en realidad nos vamos a abstraer de ese contenido informativo y lo que vamos a tratar de eh, evaluar son precisamente los vínculos lógicos, es decir, la forma lógica o la estructura de los razonamientos. Y para eso es que vamos a usar en principio un lenguaje formal, ¿sí? La lógica se encarga de elaborar lenguajes formales para codificar la información y resolver los problemas que se plantean en esta disciplina, y el lenguaje formal más básico que vamos a utilizar, por lo menos en esta primera clase, es el lenguaje de enunciados o el lenguaje de proposiciones, o también se llama de conectivos. Vamos a insistir en este punto, algo que ya mencionamos en la clase anterior, y es que, como ya dijimos en la clase anterior, eh, los razonamientos podemos verlos como conjuntos de enunciados, y los enunciados son el contenido informativo de las oraciones. Así que dos oraciones que son diferentes, consideradas como entidades lingüísticas, pueden transmitir la misma información, así que lo que nosotros vamos a representar con este lenguaje formal no es la oración concreta, sino la información, no es la oración, sino la información que transmite o el contenido informativo que transmite cada oración, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir, Buenos Aires fue fundada por eh, Pedro de Mendoza, o podría decir, Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Buenos Aires, y son diferentes oraciones. Por ejemplo, la primera estaba en voz activa, pasiva, perdón, y la segunda en voz activa. Sin embargo, las dos oraciones tienen el mismo contenido informativo. Lo mismo sucede con estas dos oraciones que estamos viendo acá sobre Pasteur, ¿no? La primera está en voz activa y la segunda está en voz pasiva, pero las dos transmiten el mismo contenido informativo, así que son diferentes oraciones, pero desde el punto de vista de la lógica, de enunciados, o la lógica proposicional, son la misma proposición o el mismo enunciado, ¿sí? Transmiten el mismo contenido informativo. Eh, en este lenguaje, los enunciados, en el lenguaje de la lógica de enunciados, los enunciados o las proposiciones se pueden clasificar como atómicos o como moleculares, según si contienen nexos gramaticales o negaciones, ¿sí? Los enunciados atómicos en general no contienen nexos gramaticales y negaciones, mientras que los moleculares sí contienen nexos gramaticales o negaciones. Por ejemplo, fíjense, acá les puse como ejemplo de enunciado atómico: Keynes fue un economista británico. Acá no vemos ni negaciones ni nexos gramaticales. Y como ejemplos de moleculares tenemos Keynes no fue bailarín ruso, que es molecular porque eh, tiene una negación. Y el segundo enunciado que figura acá, Keynes
no fue bailarín ruso, pero se casó con una bailarina rusa. Acá, fíjense, es un enunciado molecular que está compuesto por dos enunciados atómicos. El primero sería Keynes fue bailarín ruso. Es un enunciado falso, pero es un enunciado, ¿no? Que acá figura negado. Y después tenemos otro enunciado atómico, que sería Keynes se casó con una bailarina rusa. Fíjense que cuando acá ponemos Keynes no fue bailarín ruso, pero se casó con una bailarina rusa, no volvemos a repetir Keynes de nuevo. Podríamos hacerlo, pero en castellano solemos no repetir el sujeto de dos oraciones que están coordinadas gramaticalmente, cuando el sujeto es el mismo, ¿no? Eh, pero bueno, para que vean, en esta oración molecular, en realidad hay dos oraciones atómicas. Una sería Keynes fue bailarín ruso, la otra sería Keynes se casó con una bailarina rusa. Y lo llamamos molecular o consideramos que es molecular, en realidad no porque esté constituido por dos atómicos, sino porque en él figura una negación, eh, bueno, y también figura un nexo gramatical como pero, ¿no? Basta que alcanza con que figure uno u otra. Hay que tener un poco de cuidado con qué vamos a considerar como nexo gramatical o no, porque fíjense, eh, comparemos estas dos oraciones. Keynes y Virginia Woolf integraron el círculo de Bloomsbury, y Keynes y Virginia Woolf eran amigos, ¿no? La primera está compuesta, es una oración molecular, ¿no? Está compuesta por dos oraciones atómicas. La primera sería Keynes integró el círculo de Bloomsbury, y la segunda sería Virginia Woolf integró el círculo de Bloomsbury, ¿no? Y son dos oraciones atómicas que están puestas en conjunción, y la conjunción de las oraciones atómicas es una proposición molecular. Eh, en cambio, fíjense acá, cuando dice Keynes y Virginia Woolf eran amigos, bueno, acá yo no puedo separar esta oración en dos oraciones, y decir Keynes era amigo y decir Virginia Woolf era amigo, o decir Keynes era amigo de Virginia Woolf y Virginia Woolf era amigo de Keynes, porque o bien no estoy completando la oración en el primer caso, o bien eso es redundante, ¿no? Entonces cuando me dicen Keynes y Virginia Woolf eran amigos, está ahí, tienen que tener cuidado porque no es un nexo gramatical que sirva para poner en conjunción dos enunciados atómicos, como cuando me dicen Keynes y Virginia Woolf integraron el círculo de Bloomsbury, o como acá pero, que dice Keynes no fue bailarín ruso, pero se casó con una bailarina rusa. O sea, tanto en el caso de Keynes y la bailarina rusa, como en el caso de Keynes y Virginia Woolf, de acá arriba, en este caso que estoy marcando acá, tenemos oraciones moleculares, y esto que estoy marcando en verde, que es la I o acá el pero, son conjunciones que me sirven para unir dos oraciones, que una se refiere a Keynes y al hecho de formar parte de este círculo, y otra se refiere a Virginia Woolf y al hecho de formar parte de este círculo, ¿no? Son dos oraciones diferentes, dos enunciados diferentes que hacen referencia a dos hechos diferentes. En cambio acá, Keynes y Virginia Woolf eran amigos, no son dos enunciados, es un único enunciado, porque describe un único hecho que no lo puedo, es un hecho relacional que no lo puedo separar, ¿no? En cambio sí puedo separar que Keynes haya integrado un círculo y que Virginia Woolf lo haya integrado. Quizás podría haber pasado que uno sí integrara el círculo y el otro no. En cambio, si Keynes era amigo de Virginia Woolf, seguro que Virginia Woolf también era amigo de Keynes. Es un hecho relacional que no puedo separar. Entonces, el enunciado Keynes y Virginia Woolf eran amigos es atómico, porque aunque figure una I, yo hasta ahí no la voy a pintar de verde, porque no está funcionando como un nexo gramatical que conecte dos enunciados diferentes, sino que, la función de este I es relacionar dos sujetos, porque el predicado es un predicado relacional, ¿sí? Entonces necesito vincular dos sujetos a los cuales, que son los dos sujetos son sujetos de este predicado relacional. Lo mismo pasaría si yo dijera, por ejemplo, eh, Argentina y Brasil eh, integran el Mercosur, supongamos, ¿no? Si yo digo Argentina y Brasil integran el Mercosur, estoy como en este caso, estoy en el caso de un enunciado molecular.
porque hay un hecho que es expresado por el enunciado Argentina integra el Mercosur, y otro hecho que es el expresado por el enunciado Brasil integra el Mercosur. En cambio, si yo dijera Argentina y Brasil son socios comerciales, ahí, aunque figura una I, estamos en el caso de un enunciado atómico, porque cuando yo digo Argentina y Brasil son socios comerciales, estoy diciendo que hay una relación entre ellos, que es esa relación de esa sociedad comercial, ¿no? Obviamente, porque cuando yo digo Argentina y Brasil son socios comerciales, estoy suponiendo que son socios comerciales entre sí, ¿no? Si yo dijera Argentina y Brasil son socios comerciales de Paraguay, por ejemplo, ahí sí habría dos oraciones diferentes, y yo estaría ante un enunciado molecular, que estaría compuesto por Argentina es un socio comercial de Paraguay, y Brasil es un socio comercial de Paraguay. Pero si me dicen Argentina y Brasil son socios comerciales, me están queriendo decir que son socios comerciales entre sí, ¿no? No con otro país. Entonces, si me dicen Argentina y Brasil son socios comerciales, estoy en este caso, en el caso de un enunciado atómico que expresa un hecho relacional. Así que la I que figura ahí es simplemente porque la relación de ser socio comercial requiere vincular dos sujetos, que en este caso sería Argentina y Brasil, ¿no? Ah, acá había puesto, perdón, acá estaba escrito. Bueno, no dije lo mismo. Cuando yo digo Argentina y Brasil son países agroexportadores, estoy ante un enunciado molecular, ¿sí? Porque hay un enunciado que es Argentina es un país agroexportador, que está vinculado por esta conectiva, por este nexo gramatical, la conjunción con este otro enunciado atómico, Brasil es un país agroexportador. Fíjense que eh, en castellano, no, como no nos gusta repetirnos, no ponemos Argentina es un país agroexportador y Brasil es un país agroexportador, ¿no? Simplemente hablamos juntando los dos sujetos y decimos Argentina y Brasil son países agroexportadores, y el predicado lo ponemos una vez. Pero si yo quiero deslindar cuáles son los dos enunciados atómicos que aparecen acá, tengo que distinguir que por un lado está el enunciado Argentina es un país agroexportador, y por el otro enunciado Brasil es un país agroexportador. En cambio, en este otro caso, cuando yo digo que Argentina y Brasil son socios comerciales, vamos a poner abajo, acá está ahí, no es una conjunción de dos enunciados atómicos, sino que simplemente relaciona estos dos sujetos, Argentina y Brasil, que son sujetos de este predicado relacional. Pero toda la oración es atómica, no es. Bueno, ¿para qué nos sirve esta distinción entre enunciados atómicos y moleculares? Bueno, porque los enunciados atómicos, los que no tienen conectivas ni negaciones, van a ser la unidad de análisis mínima en este lenguaje. Es decir, cada vez que veamos un enunciado atómico le vamos a asignar una letra, ¿no? Esa letra se suele llamar eh, letra de enunciado. ¿Qué son las letras de enunciado? Bueno, convencionalmente nosotros vamos a usar las letras minúsculas P, Q, R, S, T, etcétera. Podríamos tomar otra convención, pero bueno, vamos a usar esta convención, es decir, cada enunciado atómico vamos a elegir una letra que lo represente. Puede ser la P, la Q, la R, etcétera. Estas letras de enunciado tienen un significado variable, ¿sí? Porque yo en un caso puedo llamar P a Keynes, fue un bailarín ruso, ¿no? Que repito, es un enunciado falso, pero bueno, no importa, yo puedo estar en la necesidad de representar ese enunciado. Y en otro ejercicio puedo estar en la necesidad de usar P para representar el enunciado Argentina es un país agroexportador. Así que el significado de estos símbolos, que llamamos letras de enunciado, es un significado variable. Nosotros cada vez que tengamos que simbolizar, elegimos qué proposición a qué proposición le vamos a asignar estas letras. Así que estos símbolos no tienen un significado lógico determinado. Pero hay símbolos que sí tienen un significado lógico determinado en este lenguaje, que son las conectivas, ¿no? Que son el núcleo de este lenguaje, y que van a representar los nexos gramaticales o bien la negación, ¿no? Es decir, las conectivas siempre van a tener el mismo significado. Eh, en esta clase no vamos digamos, a dar un significado preciso, simplemente lo que vamos a hacer es
asociar cada conectiva con determinado nexo gramatical del castellano. Y más adelante sí vamos a ver alguna manera posible de definir las conectivas, y después más adelante vamos a ver otra manera posible de caracterizar las conectivas. Pero en principio lo que vamos a hacer en esta clase es simplemente, como si fuera una clase de idiomas, vamos a conectar términos del castellano o expresiones castellanas con estas expresiones, los símbolos que tienen un significado definido en la lógica, que son las conectivas, que son los únicos símbolos de este lenguaje que sí tienen un significado definido. Bueno, además vamos a necesitar algunos símbolos auxiliares. En particular en este curso vamos a emplear paréntesis, podríamos emplear también llaves, corchetes, igual que en matemáticas, ¿sí? Simplemente, ¿se acuerdan en matemáticas, por ejemplo, si yo quería, ¿se acuerdan que si yo quería distinguir, por ejemplo, si yo quería diferenciar, hacer 3 por, la diferencia entre hacer 3 por 2 más 5, digamos, si yo quería discriminar esto de hacer 3 por digamos, 2 más 5, tengo que usar paréntesis, ¿no? Porque, digamos, para indicar cuál es la operación que tiene menor alcance y cuál es la que tiene mayor alcance, ¿no? En matemática nosotros adoptamos el producto o la multiplicación como una operación de menor alcance y la suma como una operación de mayor alcance, así que si no hay paréntesis, yo sobreentiendo que primero tengo que hacer este producto y después tengo que sumar 5. Ahora, si yo no es eso lo que yo quería hacer, si yo lo que quería hacer era multiplicar 3 por 2 más 5, entonces para que quede reducido el alcance de la suma, lo que hago es poner paréntesis para indicar que el alcance de la suma abarca esos dos términos, ¿no? Bueno, lo mismo va a pasar en lógica. En lógica, para indicar cuáles conectivas tienen más alcance o menor alcance, vamos a utilizar paréntesis, excepto para algunos casos, digamos, para no hacer tan pesada la notación y no usar tantos paréntesis, vamos a ir introduciendo algunas convenciones, para que no sea necesario usar tantos paréntesis, pero igual va a haber que usar paréntesis. Bueno, las conectivas que vamos a ver en este curso son, en primer lugar, la más fácil, la negación, que en realidad no es una conectiva, en el sentido de que no conecta dos proposiciones. La negación siempre se aplica a una proposición sola o a un enunciado solo. Ese enunciado puede ser atómico o puede ser molecular, pero siempre se aplica a un enunciado solo. Por ejemplo, acá lo tenemos en el primer caso, fíjense, tenemos, cuando me dicen que Keynes no fue un bailarín ruso, vamos a pintar de amarillo la notación. Cuando me dicen que en Keynes no fue un bailarín ruso, tengo negado el enunciado Keynes fue bailarín ruso. Si llamo P, si elijo la letra P, la variable del enunciado P para representar en ese enunciado, entonces Keynes no fue bailarín ruso, lo vamos a representar así, con la negación, vamos a sacar esto para que no se vean tantas flechitas, con la negación de esa letra P. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, no es cierto que Keynes no fue bailarín ruso, fíjense, acá aparece una doble negación. Acá está negada la oración anterior, ¿sí? Keynes no fue bailarín ruso, dijimos que se representaba así, con la negación de P. Y no es cierto que Keynes no fue bailarín ruso, se simboliza con dos negaciones. Una aclaración, nosotros estamos usando este símbolo para la negación, que es como una especie de L acostada, o caída, mejor dicho. Hay otros símbolos posibles, por ejemplo, podríamos usar también el signo menos. A mí no me gusta porque eso genera confusiones. Hay textos en donde se usa, a ver si me sale acá, hay textos donde se usa un signo menos, pero como arriba de las letras, como si fuera el signo de complemento de un conjunto. Bueno, eso tiene que ver con eh, ciertas propiedades estructurales que vinculan
desde el punto de vista algebraico, digamos, uno podría hablar de ciertas estructuras que tienen propiedades similares en la suma, el producto y no menos, con algunas conectivas que vamos a ver acá en el curso, la negación, la disyunción y la conjunción, pero bueno, esto por ahora no vamos a referirnos a esto. Eh, Otro signo que a veces se usa para la negación es como una ondita. Bueno, pero en este curso nosotros vamos a usar exclusivamente este símbolo que sería como una especie de L caída, ¿no? Fíjense, acá cuando dije no es cierto que tal cosa, siempre que ustedes vean la expresión no es verdad que, no es cierto que, etcétera, este que recuerden en castellano es una palabra que nosotros usamos para eh, subordinar la oración siguiente y de ella decir, negarla, ¿no? O sea, cuando decimos no es cierto que tal cosa, lo que estamos haciendo es eh, tomar toda esta oración y predicar de ella que es falso, ¿no? Porque lo que expresa esa oración es falso. Así que acá estamos negando toda la oración. Si ustedes quisieran, acá podríamos poner paréntesis, ¿sí? Pero no es necesario, ¿sí? En el caso de la doble negación, nosotros para simplificar la escritura no vamos a usar paréntesis, pero si lo quieren poner no es incorrecto. Eh, Vamos a la conjunción. La conjunción es, ya que estamos a claro, ¿no? La negación no solo se aplica cuando uno tiene la palabra no. Eh, Supongamos que yo tengo, digamos, hay otras maneras de negar, como esta que está acá, no es cierto que, es falso que, no es verdad que. eh, Cuando estemos con la conjunción vamos a ver que también las expresiones y tampoco, ¿no? También tienen un matiz negativo, que ahí también vamos a tener que usar una negación. Eh, Vamos a pasar a la conjunción. La conjunción vamos a usar como símbolo para la conjunción, vamos a usar como símbolo para la conjunción esta especie de B corta invertida o de techito, también podríamos verlo como una especie de techito. Eh, no quiero pasar ahí. Vamos a usar este techito como la conjunción. Eh, La conjunción, ¿qué va a representar? Va a representar los nexos coordinantes copulativos del castellano, ¿sí? ¿Cuáles serían los nexos coordinantes copulativos del castellano? Bueno, eh, por ejemplo, el y, pero. Bueno, en realidad el nexo coordinante copulativo es el y, el además, también, pero la conjunción también va a servir para representar los nexos coordinantes eh, copulativos que son adversativos, ¿no? Como por ejemplo, eh, sin embargo, pero, no obstante, ¿no? Todo eso se va a simbolizar con la conjunción. También hay algunas otras expresiones un poco más complejas en castellano que también significan la afirmación conjunta de dos oraciones, ¿no? Yo digo, no solo tal cosa, sino tal otra, ¿no? Ese no solo, sino también, por ejemplo, Argentina no solo limita con Chile, sino también con Uruguay, ¿no? Ahí tengo la conjunción de dos enunciados, Argentina limita con Chile y Argentina limita con Uruguay, así que eso también requiere una conjunción. Eh, o también podríamos decir, Argentina limita tanto con Chile como con Uruguay, ¿no? Tanto como eh, también es una manera de expresar conjunciones en castellano. Pero las maneras más habituales son el y, el aunque, el pero, el sin embargo, el también, el además. Pero bueno, no olviden que el no solo sino también, o el tanto tal cosa como tal otra, también son maneras de poner o de afirmar conjuntamente dos cosas. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta oración que dice, habría que empezar por algo.
más fácil, ¿no? Yo no lo puse acá, pero supongamos que tenemos de nuevo este enunciado del cual habíamos hablado antes. Keynes fue bailarín ruso, que repito, es falso, no sé, yo creo que Keynes sido bailarín ruso, pero imagínense que ahora yo tengo una oración que dice Keynes fue bailarín ruso y se casó con una bailarina rusa, Bueno, acá tendría, si llamo P al enunciado atómico Keynes fue bailarín ruso, y llamo Q al enunciado atómico Keynes se casó con una bailarina rusa, entonces la manera de representar en el lenguaje de enunciados esta, esta afirmación sería como una conjunción de dos enunciados atómicos, ¿no? Keynes fue bailarín ruso y se casó con una bailarina rusa. Lo primero es falso, lo segundo es verdadero. No me acuerdo el nombre de la bailarina. Eso lo dejamos para la página de los chinos. Vamos a la segunda oración que tengo acá, que dice, acá vamos a pintar esta I de verde para que ustedes la asocien con la conjunción. Fíjense, en esta otra oración, este otro enunciado también es molecular, dice que Keynes no fue bailarín ruso, pero se casó con una bailarina rusa, eso ya lo habíamos analizado, ya habíamos dicho que era molecular. Siempre me pasa lo mismo. Ya habíamos dicho que era molecular. ¿Por qué? Porque tiene un nexo gramatical, que es esta conjunción coordinante, en este caso adversativa, el pero, y además tiene una negación, que no fue bailarín ruso. El anterior, Keynes fue bailarín ruso y se casó con una bailarín rusa, o podríamos poner para hacerlo más completo, y además se casó con una bailarina rusa, también es molecular. En cambio, P y Q son atómicos. Entonces, ¿cómo se escribiría que no fue bailarín rusa, pero se casó con una bailarina rusa? Bueno, fíjense, habría que negar P y todo eso va en conjunción con Q. Fíjense, cuando yo tengo negación P, conjunción Q, acá se sobreentiende que la negación solo afecta a P. ¿Sí? Si ustedes quieren, porque lo ven más claro, quieren poner un paréntesis acá, lo pueden hacer, pero no es necesario. Siempre se sobreentiende que la negación afecta al enunciado que tiene inmediatamente al lado. En cambio, fíjense, si me dijeran, no es verdad que... este lo tendría que pintar de amarillo en realidad, ¿no? Porque habíamos dicho, estábamos pintando las negaciones de amarillo. Fíjense que en este otro enunciado, si me dijeran, no es verdad que Keynes fue bailarín ruso y se casó con una bailarina rusa, ahí la cuestión cambia, porque ¿se acuerdan que yo les dije recién? Que cuando me dicen no es verdad que, estamos negando todo lo que sigue, ¿no? Todo lo que sigue hasta el punto, hasta la coma, digamos, hasta el primer símbolo gramatical que haya de que terminó la oración, ¿no? Entonces acá estoy negando la conjunción de estas dos cosas. O sea, no estoy negando solo que Keynes fue bailarín ruso, sino que estoy negando la conjunción de ambas cosas. Estoy negando que fuera bailarín ruso y se casó con una bailarina rusa. ¿Cómo expreso eso? Bueno, estos dos puntos están más. Bueno, lo expreso así, ¿no? Niego la conjunción. Entonces, para que quede claro que yo no niego P solamente, sino que niego la conjunción, lo que tengo que hacer es usar precisamente paréntesis. Acá por primera vez usamos un símbolo auxiliar. Fíjense este otro enunciado que dice, Keynes no fue bailarín ruso, lo vamos a pintar en amarillo porque es una negación, si estamos pintando lo de amarillo, y acá dice, ni se casó con una bailarina rusa. Bueno, acá estoy en un problema, porque el ni es tanto es una abreviatura, es un apócope castellano, lo vamos a hacer una cosa rara, vamos a hacer una mezcla acá. El ni es un apócope, una abreviatura castellana del y no, o y tampoco. Entonces, cuando yo digo ni, no estoy solamente negando, sino que estoy diciendo, y no se dio tal cosa, ¿no? Así que acá está mezclada una conjunción con una negación. Entonces, ¿cómo representamos esto? Que Keynes no fue bailarín ruso ni se casó con una bailarina rusa. Bueno, lo que tengo que decir es, no se da P,
y además no se da Q. Ahora, fíjense que esta primera negación afecta solo a P, y esta segunda negación afecta solo a Q, y no necesito poner paréntesis, se sobreentiende que la negación afecta solo a P y no a toda la conjunción, y que la negación afecta solo a Q. La conjunción afecta a toda la oración, ¿sí? Acá el símbolo principal es la negación. Pongo en conjunción la negación de P con la negación de Q. Fíjense que esto es diferente de lo que teníamos arriba. Negar una conjunción es diferente de poner en conjunción dos negaciones. Es diferente. Nosotros hoy no lo vamos a hacer, pero después vamos a poder probar que es diferente, ¿sí? Que no es lo mismo desde el punto de vista de la lógica, aunque a veces en castellano hablemos mal, pero desde el punto de vista de la lógica, no es lo mismo negar una conjunción de dos oraciones, de dos proposiciones, que poner en conjunción dos negaciones. Bueno, acá tenemos otros dos casos más, fíjense, tenemos Keynes fue bailarín ruso, pero, que lo vamos a pintar de verde porque es una conjunción, la conjunción adversativa, pero conjunción al fin, pero no se casó con una bailarina rusa. Bueno, los dos enunciados son falsos, ¿no? Keynes no fue bailarín ruso y sí se casó con una bailarina rusa, pero bueno, que sea verdadero o que sea falso, por el momento no nos importa, simplemente acá estamos aprendiendo a representar simbólicamente. Entonces, si llamamos P a Keynes fue bailarín ruso, y Q a Keynes se casó con una bailarina rusa, este enunciado queda como la conjunción de P con la negación de Q, ¿sí? En el último caso tenemos no es cierto que es una negación, no fue bailarín ruso, que es una negación, y tenemos este ni, que dijimos que es una mezcla de, o no una mezcla, sino una conjunción o una negación, una conjunción con una negación. Entonces fíjense, este enunciado molecular tiene tres negaciones. Primero niego que Keynes fue bailarín ruso, es esta negación de acá. Después digo, ni se casó, Keynes no se casó con una bailarina rusa, es esta negación de acá. El ni es y no, o sea, acá me dicen Keynes no fue bailarín ruso y no se casó con una bailarina rusa, por eso acá hay una conjunción, ¿no? Este ni, recuerden que es la abreviatura de y no. Y el no es cierto que niega toda la oración, por eso acá ponemos una negación, paréntesis, para que quede claro que esa negación afecta a toda la conjunción, ¿sí? Fíjense, esta negación de P afecta solo a P, la negación de Q afecta solo a Q, pero esta negación que está acá adelante, como hay paréntesis, afecta a toda la conjunción. Bueno, eso es lo que tiene que ver con, bueno, acá les aclaré, en realidad ustedes siempre tienen que, yo ya lo había puesto acá, lo aclaré de nuevo abajo necesariamente, pero bueno, siempre que ustedes representen, hagan una representación simbólica de la información que transmiten ciertas oraciones, siempre tienen que indicar cuál es el código. El código es esto, ¿no? Indicar el código es decir qué letra P, Q, R o S le vamos a asignar a cada uno de los enunciados atómicos que yo tengo que representar. Así que yo primero tengo que saber reconocer cuáles son los enunciados atómicos, y segundo tengo que asignarles una letra, ¿no? Que eso es lo que puse acá, código, y puse, bueno, acá estaba llamando P a esto, Q a esto otro. Si ustedes cuando hacen la representación simbólica de un razonamiento no indican cuál es el código, bueno, este ejercicio es incorrecto, ¿sí? Porque no se sabe a qué se llama P, a qué se llama Q, a qué se llama R, ¿no? O sea, que toda representación simbólica va a ser correcta o no si está indicado el código, ¿sí? O sea, para eh, representar simbólicamente la información es importante primero codificar y tiene que estar claro el código cada vez. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la disyunción. Nosotros en castellano tenemos dos disyunciones. Yo acá se las voy a presentar para que quede claro que hay dos maneras de poner en disyunción enunciados, hay dos maneras diferentes de poner en disyunción dos enunciados, pero después vamos a ver que una de ellas no la vamos a usar. La disyunción que sí vamos a usar es la que llamamos incluyente, que la vamos a representar con este símbolo que es como una B corta. Yo no les dije recién, perdón, disculpe, voy un poquito más atrás. Además de este símbolo, suelen usarse otros símbolos para la conjunción, por ejemplo, el punto. Yo no lo uso porque se confunde con producto, ¿no? Pero, bueno, en la realidad es que tiene propiedades similares al producto en matemáticas, pero
bueno, yo no lo voy a usar. Además del punto, otro símbolo que suele usarse también es este, ampersand. Pero bueno, nosotros acá vamos a usar simplemente este símbolo que es la conjunción. Les aclaro otros símbolos que pueden aparecer porque por ahí lo ven en otra bibliografía. Bueno, volvamos a la disyunción. ¿Cuándo usamos la disyunción? Bueno, nosotros usamos la disyunción para representar los nexos gramaticales que usamos para establecer disyuntivas entre alternativas, siempre que esas alternativas no se excluyan mutuamente, ¿no? Por ejemplo, en el castellano, obviamente, la disyunción es la típica disyunción es la letra O, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo Pasteur fue químico o bacteriólogo, acá hay una disyunción en castellano, un nexo disyuntivo, un nexo gramatical disyuntivo en castellano que voy a representar con esta letra B corta. Fíjense que Pasteur fue químico bacteriólogo, es un enunciado molecular, que está compuesto por dos enunciados atómicos. Cuando yo pongo el código, lo tengo que poner sí o sí cada vez que represento simbólicamente un enunciado, ojo, porque tengo que poner la oración atómica completa, es decir, con sujeto y predicado. Entonces, Pasteur fue químico, es P, supongamos. Y acá no pongo bacteriólogo, porque bacteriólogo no es una oración, ¿sí? Tiene que estar la oración completa, pongo Pasteur fue bacteriólogo. Si bien cuando nosotros hablamos en castellano, como ya les dije, solemos no repetirnos, no poner dos veces un mismo sujeto, o no poner dos veces un mismo predicado, cuando yo pongo el código, la oración tiene que estar completa, ¿sí? Tiene que tener sujeto y predicado. Bueno, la salvedad a hacer en este caso es que a veces en castellano, como yo les decía en otra clase, tenemos oraciones que son unimembres, ¿no? Como llueve, o truena, o nieva, que no tienen sujeto en castellano, ¿no? Hay otros idiomas en donde sí tenemos, donde esas mismas oraciones se expresarían con sujeto y predicado. Bueno, pero además de esta disyunción, en castellano tenemos a veces otras disyunciones, como por ejemplo, bueno, yo la voy a representar, vamos a representarla con un colorcito diferente, vamos a poner esto, por ejemplo, me suena un poco más oscuro, para representar una disyunción entre alternativas que son mutuamente excluyentes. Y a veces usamos la O en castellano para representar alternativas que son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto que son mutuamente excluyentes? Bueno, lo que quiero decir es que no se pueden dar las dos cosas simultáneamente. Cuando yo digo Pasteur fue químico bacteriólogo, sí pueden darse las dos cosas al mismo tiempo. En realidad es cierto que Pasteur trabajó en química y también trabajó en bacteriología, ¿no? Así que estos dos hechos pueden darse simultáneamente. En cambio, podría haber sucedido que Pasteur solo se dedicara a la química o solo se dedicara a la bacteriología, pero también podría suceder que Pasteur se hubiera dedicado a las dos cosas. En cambio, cuando yo digo Pasteur nació en Francia o en Bélgica, en un determinado momento el territorio en donde nació Pasteur seguro era francés o seguro era belga, ¿no? Puede ser que haya habido cambios con el tema de las guerras, etcétera, pero yo no me acuerdo concretamente en qué lugar nació, en qué ciudad nació Pasteur, pero sí recuerdo que es francés, pero bueno, cualquiera sea el territorio donde haya nacido, no puede haber nacido simultáneamente en un territorio que sea francés y belga al mismo tiempo. O sea, o era francés o era belga. Eh, digamos, como ser uno puede tener dos nacionalidades, pero como nacer uno nace en un determinado territorio que o vienes de un país o vienes de otro, ¿no? Entonces, acá la alternativa, que nació en Bélgica o en Francia, es excluyente, no pueden darse las dos cosas al mismo tiempo. Lo mismo sucedería si uno dijera, eh, la película X se va a estrenar en abril o en mayo. Bueno, los estrenos se hacen una sola vez, o se estrena en abril y entonces no se estrena en mayo, o se estrena en mayo, pero entonces no se estrena en abril. Las dos cosas juntas no pueden pasar, ¿no? Eh, bueno, vamos a usar esta W como símbolo para expresar esa disyunción excluyente. Fíjense que acá nuevamente tenemos un enunciado molecular porque hay un nexo gramatical.
Y está compuesta esta oración molecular por dos oraciones atómicas, una es Pasteur nació en Bélgica, a la que le asigné P, y otra, perdón, Pasteur nació en Francia, y otra es Pasteur nació en Bélgica, a la que le asigné Q. Yo podría haber asignado otra letra, ¿no? R, S, es convencional eso. Em, Fíjense de nuevo, cuando pongo el código tiene que estar la oración completa, es decir, tiene que estar el sujeto y el predicado, aunque después en la oración que yo tenga que representar quizás no esté el sujeto, porque está tácito, se supone que nos seguimos refiriendo a Pasteur. Pero en el código sí tiene que estar. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta acá? Bueno, a veces no solo la hoz sirve como expresión disyuntiva, también uno a veces plantea disyunciones excluyentes con la expresión o bien tal cosa o bien tal otra, ¿no? Vamos a expresar también una disyunción excluyente, podría ser o bien, no, o bien, o bien, ¿no? Si yo dijera, o bien Pasteur nació en Francia, o bien Pasteur nació en Bélgica, ¿no? Es una minúscula, pero no se quiere quedar. Eso también es otra manera de expresar disyunciones excluyentes. Más adelante vamos a ver que nosotros vamos a dejar de usar la disyunción excluyente y vamos a, en vez de usar la disyunción excluyente, cuando aparezca algo que deba ser simbolizado con la disyunción excluyente, lo vamos a simbolizar así. Es decir, la disyunción excluyente en el fondo se puede definir usando las conectivas que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, la conjunción, que le habíamos asignado el color verde, la negación, que le habíamos asignado el color amarillo, bueno, acá tenemos otra conjunción. Bueno, no es necesario que las pinten, ¿sí? Yo las estoy pintando en esta clase para llamarles la atención un poco, porque es una cosa nueva que ustedes están viendo, pero los símbolos no tienen por qué estar pintados, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que dice esta fórmula? Dicen que o bien se da P o Q, perdón, acá dice, se da P o se da Q, por un lado, pero no pueden darse conjuntamente P y Q, o sea, no pueden darse los dos. Se puede dar P, se puede dar Q, pero no pueden darse tanto P como Q, ¿no? Eso es la manera de expresar que acá hay una disyunción excluyente. Ustedes dirán, ¿solamente la disyunción excluyente se puede definir usando otras conectivas? No. Vamos a ver, no sé si lo vamos a ver en este curso, pero se los adelanto. En realidad hay 16 conectivas lógicas. Nosotros no vamos a usar las 16 conectivas binarias. La lógica. ¿Qué es esto de binaria? Bueno, conectivas que se llaman binarias porque vinculan dos enunciados atómicos. Toda conectiva es binaria en este lenguaje que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Porque vincula dos enunciados atómicos. Bueno, hay 16 desde el punto de vista algebraico, digamos, si uno lo puede pensar. Bueno, después vamos a ver por qué. Dado que hay dos valores de verdad posibles, que puede tener cada enunciado, ser verdadero o ser falso, si yo considero dos enunciados diferentes, y cada uno de ellos puede asumir dos valores de verdad, lo verdadero o lo falso, hay 4 combinaciones posibles que pueden asumir, ser ambos verdaderos, ser ambos falsos, ser un primero verdadero, el segundo falso, ser el segundo falso, primero verdadero, y bueno, y las operaciones que pueden darse entre esos valores, entre esas 4 opciones posibles, son 16, por eso hay 16 conectivas posibles, pero nosotros no vamos a ver las 16 conectivas posibles porque es innecesario, algunas de ellas es redundante, digamos. Vamos a ver algunas, pero no todas las conectivas, y vamos a ver las conectivas que se usan usualmente. También podríamos ver una sola conectiva, o dos, o tres, y con ellas representar todas las demás, ¿sí? Porque, fíjense, si uno eligiera la negación, la conjunción y la disyunción incluyente, no necesitaría en el fondo usar ninguna otra conectiva, ¿sí? Uno diría que este es un conjunto de conectivas suficiente, la negación, la conjunción y la disyunción, para representar cualquier otra conectiva. Hay otros conjuntos más breves, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito del condicional, vamos a poner la letra, vamos a poner el rojo porque es una conectiva difícil esta.
El condicional o implicación material es una conectiva que si uno la usa junto con la negación también puede definir cualquier otra conectiva. Y hay otras conectivas que no vamos a ver en este curso, que alcanza con una sola de ellas para definir todas las otras conectivas, pero es muy complejo desarrollar las simbolizaciones cuando uno trabaja con una sola conectiva, o con dos conectivas, o con tres conectivas. Por eso es que nosotros vamos a usar más conectivas, pero no las 16. Bueno, vamos a hablar un poco de la implicación material o el condicional. ¿Qué es esta conectiva? Bueno, esta conectiva es una conectiva un poco compleja de aprender a representar. Va a representar expresiones que tienen significado condicional, pero esas condiciones pueden ser condiciones de cualquier tipo, ¿sí? Pueden ser condiciones que dependen de una causalidad física, química, biológica, o pueden ser condiciones que dependan de alguna ley, eh, que esté establecida en una cierta sociedad o en un cierto país, o puede ser una condición establecida en el reglamento de alguna institución, como puede ser un banco o una universidad, ¿no? O puede ser una condición que yo arbitrariamente fije para la educación de mis hijos, supongamos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a un chico, bueno, si no haces los deberes de la escuela, no vas a poder mirar la televisión, o no vas a poder jugar con la computadora. Ahí estoy estableciendo una relación de condicionalidad que es arbitraria. Eh, yo podría no haber puesto ningún condicionamiento, o podría haber puesto otro condicionamiento, ¿no? Eh, si yo digo, si se coloca sal en agua, entonces la sal se disuelve, bueno, ahí estoy estableciendo un condicionamiento entre dos hechos que, bueno, tienen una razón, hay una razón química por la cual, eso es una ley de la naturaleza, digamos. O supongamos que si yo digo, bueno, un alumno de la Facultad de Ciencias Económicas eh, puede promocionar la materia solo si tiene 7 como promedio de los dos exámenes, ¿no? Acá también hay una condición que es arbitraria, que lo ha decidido la facultad, pero podría haber decidido que los alumnos promocionen solamente si tienen 10 o solamente si tienen 4. Eh, Así que el condicional o implicación material que vamos a usar acá, fíjense, nos va a servir para representar todo ese tipo de enunciados condicionales, que ya les digo, no necesariamente tienen que ver con una relación de causalidad física, química o natural, también puede tener que ver con condiciones que uno impone, o que impone una cierta institución o un país. No, yo acá voy a usar, en este curso vamos a usar una flechita, pero hay otros símbolos posibles eh, para representar el condicional. El más conocido que se me ocurre ahora es la herradura, ¿no? Bueno, yo no quisiera tener que ponerlo ahora para no complicar la vista de la pantalla, pero una herradura así abierta para la izquierda también se usa a veces como símbolo del condicional. Bueno, todo enunciado condicional tiene un antecedente y un consecuente. Todo enunciado condicional. El antecedente es lo que va a ir adelante de la flecha, y el consecuente es lo que va a ir atrás de la flecha. No es fácil reconocer qué tiene que funcionar como antecedente y qué tiene que funcionar como consecuente. En general, lo que podemos decir es que el antecedente de un condicional es aquello que expresa una condición suficiente para que ocurra el consecuente, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo digo, si llueve, se moja el césped de la plaza, bueno, lo que quiero decir es que alcanza con que llueva para que se moje el césped de la plaza. No digo que sea necesario que llueva, digo que alcanza con que llueva, ¿no? O sea, si viene alguien y riega, también se va a mojar el césped. Pero yo lo que estoy diciendo, cuando digo si llueve se moja el césped de la plaza, estoy diciendo que es suficiente que llueva, es condición suficiente que llueva para que se moje el césped de la plaza. Y lo mismo estaría diciendo si yo pusiera se mojará el césped de la plaza si llueve, ¿no? En este caso,
La oración en castellano es diferente, está planteada diferente, pero sin embargo en ambos casos el antecedente es el mismo, ¿no? Es el enunciado llueve. Llueve es el antecedente acá y llueve es el antecedente acá, aunque estén en distinta posición. Lo mismo pasa en este enunciado, donde digo es suficiente que llueva para que se moje el césped de la plaza, llueve es el antecedente, y lo mismo pasa en este enunciado cuando digo para que se moje el césped, es suficiente con que llueva. En todos estos casos, entonces, eh, llueve es el enunciado que tiene que ir adelante de la fecha, porque es el que funciona como antecedente. Así que, si yo uso un código en donde el enunciado atómico llueve, lo llamo P, y el enunciado atómico se moja el césped de la plaza, lo llamo Q, entonces a P, que es el que representa el antecedente, va adelante, y Q, que es el que representa consecuente, va atrás. ¿Qué pasa? Bueno, quería que esto estuviera en rojo y no se pinta en rojo. A ver si lo podemos pintar en rojo. No se pinta en rojo. Bueno, no importa. Ahí debería estar pintado en rojo, pero por algún motivo no se quiere pintar. Fíjense que P entonces Q, donde P llueve, y va como antecedente, es la manera de representar simbólicamente todas estas oraciones, ¿sí? Fíjense, aunque P acá aparece adelante, acá aparece atrás, acá también aparece atrás, sea que aparezca adelante o atrás, lo que importa no es donde aparece en castellano la letra P, o el enunciado que está representado por la letra P. Lo que importa es si funciona como antecedente. Si funciona como antecedente, lo pongo delante del condicional. Si no, lo pongo como, si no lo pongo atrás, si es el consecuente, ¿no? Entonces no es que yo acá puse la P porque la P va antes que la Q en las oraciones, porque en algunas oraciones sí apareció antes que la Q y en otras oraciones no, ¿no? Acá sí está primero P y después está Q. Pero acá no, acá apareció primero Q y después P. Sin embargo, P, en el enunciado llueve, es el antecedente, porque es suficiente que pase eso, basta con que llueva para que se moje el césped. Entonces la P acaba adelante porque es el antecedente, ¿sí? No porque en el abecedario aparezca la P adelante de Q, ni porque en una oración concreta aparezca P adelante de Q, ¿no? Bueno, y a veces no está indicado el antecedente, a veces lo que está indicado es cuál es el consecuente. Bueno, en ese caso, ¿cómo lo reconozco? Bueno, el consecuente es aquello que expresa una condición necesaria para que ocurra otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, solo si hay nubes lloverá, lo que estoy diciendo es que es imprescindible que haya nubes para que llueva, ¿no? O sea que es necesario, es imprescindible que haya nubes para que llueva, pero no es suficiente, porque muchas veces hay nube y no llueve, ¿no? Fíjense, es muy importante distinguir esto. Lo mismo pasa en este caso, cuando digo lloverá solo si hay nubes, el consecuente es hay nubes, ¿no? Igual que acá hay nubes es el consecuente, hay nubes es el consecuente acá también, ¿sí? Porque esto es la condición necesaria para que llueva. Acá lo mismo, ¿no? Cuando me dicen es imprescindible que haya nubes para que llueva, haya nubes o que haya nubes sería el sujeto, sería el consecuente, ¿no? Es decir, aquello que es necesario que pase para que ocurra otra cosa. Lo mismo pasa acá cuando dice, para que llueva es condición necesaria que haya nubes. Este sería el consecuente. Y acá también el consecuente es que haya nubes. Entonces, fíjense que no importa en qué lugar de la oración aparece, si aparece primero o si aparece segundo, ¿sí? Lo que importa es cuál es su función, si expresa una condición necesaria para que ocurra otra cosa o no, si expresa algo que es imprescindible que suceda para que suceda otra cosa o no. Entonces, supongamos que llamo P a hay nubes y Q a llueve, acá pongo a Q como hay nubes es el consecuente, así que a Q tiene que ir detrás del condicional, ¿sí? Pero perdón. Acá estoy llamando P a hay nubes. Entonces, como hay nubes es el consecuente, y eso es P, por eso lo puse atrás, ¿sí?
fíjense, en todos estos enunciados lo que estábamos diciendo es que haya nubes, es decir, que se dé P, es imprescindible para que llueva, es necesario para que llueva. Por eso hay nube funciona como condición necesaria o como consecuencia. Y por eso lo pongo atrás. En cambio, llueve va a ser el antecedente, lo pongo adelante. Es decir, en algunos casos, como en la oración anterior, está indicado cuál es el antecedente. En otros casos está indicado cuál es el consecuente. ¿Sí? Como esto es un poco complejo, vamos a usar unas ciertas reglitas para simplificar la simbolización del condicional. ¿Qué van a hacer estas? Si ustedes tienen un enunciado que está introducido por la palabra sí, ese enunciado seguro es el antecedente. ¿Sí? Por ejemplo, acá aparece la palabra sí, llueve, se moja el césped de la plaza. Bueno, este sí es un introductor de antecedente. Acá lo pasa lo mismo. Si llueve, bla, 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 bueno, este sí me está indicando que lo que viene después del sí es el antecedente. En cambio, solo sí introduce el consecuente, es decir, cada vez que ustedes vean la expresión solo sí, saben que lo que viene después es el consecuente, ¿no? Por ejemplo, solo si hay nubes lloverá, bueno, hay nubes es el consecuente. Lloverá solo si hay nubes, bueno, lo que está después del solo si hay nubes es el consecuente. Bueno, y después estas otras reglas tienen que ver con lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Con que el enunciado del cual yo digo que es una condición suficiente, del cual yo predico que es una condición suficiente, funciona como antecedente, ¿no? Entonces, fíjense que acá cuando decíamos es suficiente que llueva, yo del enunciado llueve, estoy predicando que es suficiente, que es una condición suficiente. Acá lo mismo, ¿no? Cuando digo es condición suficiente que llueva de este enunciado, estoy predicando que es una condición suficiente. Por eso va como antecedente. La última regla que dice que el enunciado del cual se predica que es una condición necesaria es el consecuente. Entonces volvamos acá, teníamos consecuentes, fíjense que yo acá digo, para que llueva es condición necesaria que haya nubes, o sea, de que haya nubes yo estoy predicando que eso es una condición necesaria. Y acá lo mismo, que haya nubes es una condición necesaria para que llueva. O sea, no importa cómo en castellano armemos la oración, lo que importa es que estoy predicando de este enunciado hay nubes. Si de ello predico que es una condición necesaria, va como consecuente. Si yo predicara que es una condición suficiente, va a ir como antecedente. Bueno, esta es la conectiva más difícil. Ahora nos podemos relajar y hablar un poco del bicondicional. El bicondicional, o coimplicación material, a veces también se llama, la vamos a representar con esta flechita, o flechita doble, sirve para representar relaciones de equivalencia, ¿no? Como por ejemplo, acá cuando yo digo el número 8 es par, sí, solo sí es divisible por 2, o también si yo dijera es condición necesaria y suficiente, o sea, es condición necesaria y es condición suficiente, que esta figura cerrada sea un trilátero para que sea un triángulo. Estos son casos en donde hay que establecer una equivalencia entre dos proposiciones. Estoy diciendo que las dos proposiciones significan lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo decir que un número es par que decir que es divisible por 2. Y vamos a usar entonces una doble flecha para representarlo. Entonces, si llamo P a la oración, al enunciado, el número 8 es par, y llamo Q al enunciado, el número 8 es divisible por 2, entonces esta expresión, el número 8 es par, si, solo si es divisible por 2, se expresa así. Fíjense que lo que tenemos acá es una conjunción de dos condicionales en realidad, ¿no? El condicional, el 8 es par si es divisible por 2, y además el 8 es par solo si es divisible por 2. Por eso hay una doble flecha, porque hay una relación de condicionalidad que va en los dos sentidos, ¿no? Fíjense, por eso podemos definir el bicondicional, por ejemplo, un bicondicional como este bicondicional,
se puede definir como una conjunción de dos condicionales, ¿no? El condicional que va de P a Q y el condicional que va de Q a P. O sea, yo estoy afirmando conjuntamente que P es condición necesaria, por eso lo pongo como consecuente, pero también es condición suficiente, por eso lo pongo como antecedente para que se dé Q. Bueno, acá tenemos otra oración que también requiere bicondicional. Es condición necesaria y suficiente que esta figura sea un triángulo para que sea, perdón, que sea un trilátero para que sea un triángulo. Bueno, acá tenemos dos enunciados atómicos. Esta figura cerrada es un trilátero y Q, esta figura cerrada es un triángulo, ¿no? Fíjense que acá no volví a poner esta figura, porque como ya les digo, en castellano solemos, cuando el sujeto es el mismo, no lo ponemos. Bueno, y la representación simbólica es esta, ¿no? Con un bicondicional. Vuelvo a insistir, no era este. Tenía que usar el más oscuro. No es necesario que ustedes pinten los símbolos. Yo lo estoy pintando hoy para que les quede claro, porque por primera vez los ven, creo. Por ahí, bueno, si ya hicieron metodología de las ciencias sociales, es muy posible que ya hayan visto estos símbolos. Para terminar, vamos a recordar, ¿se acuerdan que con la conjunción, cuando hablábamos de Keynes y de su esposa, la bailarina rusa, habíamos mostrado que no es lo mismo negar una conjunción de dos enunciados que poner en conjunción dos enunciados, que están negados cada uno de ellos, ¿no? O sea, dijimos, no es lo mismo decir no se da P y Q conjuntamente que decir no se da P y además no se da Q. Eso es lo que queremos decir acá cuando decimos negar una conjunción es diferente de negar cada conjunto. Bueno, y lo mismo pasa con las disyunciones, ¿no? Negar una disyunción no es lo mismo que negar cada uno de los disyuntos. Entonces, si yo tengo un enunciado que dice, no es verdad que Chaco tenga clima húmedo o frío, fíjense, este no es verdad que está negando toda la oración. Chaco tiene clima frío o húmedo. Esta oración es una disyunción, ¿no? Es una disyunción entre dos alternativas. Pero es una disyunción inclusiva, porque podría darse que tenga clima húmedo pero no frío, o clima frío pero no húmedo, o clima húmedo y frío ambas cosas. Bueno, en realidad no tiene ninguna de las climas, pero acá estamos negando justamente esa disyunción. Por eso fíjense que la negación, tenemos que, para negar toda la oración, tenemos que poner entre paréntesis la oración, ¿sí? La fórmula que expresa el enunciado que expresa esta oración. Es decir, tengo que negar entre paréntesis P o Q para que me quede claro que no estoy negando solamente P, sino que niego esta disyunción. En cambio acá, cuando me dicen Chaco no tiene clima húmedo o no tiene clima frío, tengo una disyunción de dos negaciones, ¿sí? Por un lado, acá me equivoco, esto era este. Por un lado, Chaco tiene clima húmedo, que es P, y está negado. Por el otro lado, Chaco tiene clima frío, que es Q, y acá lo tenemos negado. Y después está la disyunción entre ambas enunciados. Nosotros ahora no lo podemos probar, porque todavía no conocemos las reglas, pero vamos a poder probar más adelante que no es lo mismo negar una disyunción que negar cada disyunto, así como no es lo mismo negar una conjunción que poner en conjunción dos enunciados negados. Bueno, ustedes tienen una preguntita ahí, ¿cuál sería la diferencia entre no es cierto que Resistencia sea la capital de Formosa o de Misiones? Vamos a pintar esto. Y Resistencia no es la capital de Formosa o no es la capital de Misiones. Bueno, el caso es exactamente el mismo que antes, ¿no? Si yo digo que no es cierto que Resistencia sea la capital de Formosa o de Misiones, lo que estoy haciendo es negar la disyunción de ambas cosas. Así que tengo que usar paréntesis para que quede claro que la negación es el símbolo principal, ¿sí? Y que la disyunción está subordinada a la negación. Es decir, que niego estas dos disyunciones. Pues claro, Resistencia es la capital de Chaco, no es la capital ni de Formosa ni de Misiones. En cambio acá, por un lado niego
que resistencia hacia la capital de Formosa. Por el otro lado, niego que resistencia hacia la capital de Misiones. Y ambos enunciados negados, no P y no Q, están en disyunción. Y hay que distinguir eso también de un tercer caso, bueno, habría varios casos posibles, pero este tercer caso en donde yo niego la oración anterior, es decir, niego toda la oración anterior, que era una disyunción de dos negaciones, ¿no? Es decir, niego que Resistencia no sea la capital de Formosa o que no sea la capital de Misiones, ¿no? O sea, fíjense, acá hay tres negaciones. Las más internas, la negación de P afecta solo a P, Resistencia no es la capital de Formosa. La última afecta solo a Q, Resistencia no es la capital de Misiones, pero la primera afecta a toda la oración, o a todo el enunciado expresado por esta oración molecular. Por eso es que estamos usando paréntesis, para que quede claro que la disyunción acá está subordinada a esta negación. No, esta disyunción no está subordinada ni a esta negación ni a esta otra, ¿no? Está subordinada a esta negación, a la que está fuera del paréntesis. Bueno, y lo mismo pasa con negar condicionales. Si no es lo mismo negar un condicional que negar el antecedente o negar el consecuente del condicional. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este condicional que dice, si Hernán Cortés no navegó por el Río de la Plata, entonces no ha visto Buenos Aires. Esta expresión sí entonces es una única expresión, o a veces no dice entonces, a veces simplemente ponemos sí, coma, tal cosa, ¿no? Pero otras veces ponemos sí entonces, o sí, coma entonces. Esta expresión es una expresión condicional. Fíjense que sí, como habíamos dicho, introduce el antecedente, así que acá el antecedente es Hernán Cortés no navegó por el Río de la Plata. Y lo que queda para después, Hernán Cortés no ha visto Buenos Aires, va a ser el consecuente. Entonces, fíjense, los enunciados atómicos son Hernán Cortés navegó por el Río de la Plata y Hernán Cortés ha visto Buenos Aires. Sin la negación, eso no lo enfaticé antes, pero las negaciones, recuerden, siempre que uno tiene una negación, tiene un enunciado molecular. Así que en el código uno siempre tiene que poner enunciados atómicos, ¿sí? No poner enunciados moleculares, ¿sí? Vamos a aclarar algo. En el código, poner enunciados atómicos, no moleculares. Esto quiere decir, nunca pongan un enunciado negado. Bueno, entonces decíamos, fíjense, este condicional tiene como antecedente la negación de P. ¿Sí? Hernán Cortés no navegó en el Río de la Plata. Y como consecuente, Hernán Cortés no ha visto Buenos Aires, la negación de Q. ¿Cómo sé que no P es el antecedente? Bueno, porque no P, Hernán Cortés no navegó por el Río de la Plata, es lo que está introducido por el sí, que es una expresión que introduce antecedente. Fíjense en cambio que si yo dijera, es falso que Hernán Cortés avistó Buenos Aires, sí navegó por el Río de la Plata, acá estoy diciendo otra cosa, ¿no? Acá estoy negando toda esta oración. Es falso que todo lo que dice después. ¿Y qué es lo que dice después? Que Hernán Cortés avistó Buenos Aires y navegó por el Río de la Plata. Así que acá voy a tener que poner la negación y un paréntesis para que todo quede subordinado a esa negación. ¿Y qué es lo que va adentro? Bueno, adentro va a haber una expresión condicional porque está la palabra sí. Fíjense que el sí acá introduce el enunciado Hernán Cortés navegó por el Río de la Plata, eso es lo que está introducido por el sí. Así que Hernán Cortés navegó por el Río de la Plata es lo que va a ir como antecedente, perdón. Y este antecedente, Hernán Cortés navegó por el Río de la Plata, es lo que habíamos llamado P, por eso ponemos primero P y después Q. ¿Sí? Entonces no es que puse P adelante porque P está antes en el abecedario que Q. Ni tampoco porque P aparezca primero en el enunciado, porque acá sí P apareció primera, pero acá P no apareció primero, apareció atrás. Pongo a P acá adelante porque está funcionando como antecedente, y me doy cuenta de que
esté funcionando como antecedente, entre otras cosas porque está introducido por la palabra sí. Bueno, vamos a dejar acá esta clase. Ustedes pueden ir haciendo, bueno, no, tienen que hacer los ejercicios que están en el ítem número 5, en números romanos de la práctica, y les recuerdo que por favor, por favor, no me envíe cada uno de ustedes las soluciones por separado, porque son 120 inscritos y no hay manera en que yo pueda corregirle a cada uno de ustedes. Y no puedo elegir corregir a unos y otros, ¿no? Porque sería injusto. Así que les pido por favor que se pongan de acuerdo, no sé, que elaboren reuniones en Meet, o bueno, ni siquiera es necesario que se reúnan, también pueden compartir un documento, y cada vez que alguien encuentra la solución de un ejercicio, la agrega en ese documento, si no está agregado, si está agregado no coincide con el que ya está, no lo agrega, pero si pensó en una solución diferente de la que ya está en ese documento, sí la agrega, sí agreguen. Si hay 3 soluciones posibles que se les ocurrieron, agreguen todas las opciones posibles que se les ocurrieron, eso no hay problema. Pero sí necesito que sea un solo documento, porque si no, no voy a llegar a tiempo a corregir, porque fíjense que la práctica tiene muchos ejercicios, ustedes son muchos alumnos, y entonces no voy a llegar a corregir, pero es importante que ustedes tengan una devolución de los ejercicios. Así que hagan un solo documento, una vez que van terminando cada ítem, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o grupos de ítems, que yo el 1, 2, 3, el 5, el 6, etc. Una vez que van terminando esos grupos de ítems, eh, o un ítem aislado, como quieran, hacen un PDF y me lo suben a actividades. Yo prefiero que me lo suban en PDF y no en Word, porque a veces, si yo tengo una versión diferente de Word en la computadora que la de ustedes, no se van a conservar los símbolos, así que prefiero que, por favor, usen PDF. Bueno, terminamos acá, hagan el ejercicio 5 en números romanos.